Pero ya que a la gente le interesa tanto, podríamos sacar un libro. Y se hicieron 5.000 ejemplares para probar y se agotaron en 2 días. Quinografía, con la participación de Televisión Española, es un documental que retrata la vida de Joaquín Lavado, Quino, el legendario creador de Mafalda. Dijeron, mirá, pibes, chistes con curas, militares, sexo, ni se te ocurra, ¿no? La última entrevista de Quino sirve como hilo conductor de este relato, que reúne testimonios de familiares y amigos para dar cuenta de su mundo creativo y afectivo. Quino es un hombre que hay que descubrirlo. Dirigida por Mariano Donoso y Federico Cardone, esta biografía recorre los orígenes de Quino en la provincia de Mendoza, Argentina, No era un santo, esto es evidente. y los espacios significativos en los que vivió y se convirtió en una celebridad: Buenos Aires, París, Milán y Madrid. El recorrido concluye en Mendoza, su tierra natal, donde regresó viudo y casi ciego y donde falleció en la primavera de 2020. Por lo menos ha servido mi humor para que a alguien se le abra la cabeza, como te dicen los chicos hoy, ¿no? Un documental que reflexiona sobre las formas artísticas y que se articula con la misma certeza imperecedera con la que Mafalda se refería a la sociedad. Los adultos no tienen la menor idea de lo que hacen con su mundo. A mí no me gusta como yo dibujo, pero lamentablemente no dibujo como quiero, sino como puedo.